Sean muy bienvenidas y bienvenidos a iPlacex. Escucharán un nuevo podcast realizado especialmente para ustedes. En esta oportunidad, les saludamos desde el programa de apoyo al estudiante. Les presentamos un tema que toca el corazón y la mente, entendiendo el proceso de duelo desde la psicología. Para brindarnos una perspectiva profunda y empática, contamos con la presencia especial de Javiera Mena, destacada psicóloga del Centro de Salud Mental, Témpora, y egresada de la Pontificia de la Universidad Católica. Prepárense para una conversación enriquecedora que nos ayudará a comprender mejor el duelo y cómo afrontarlo. Hola, buenas tardes. Estamos aquí junto a Francisca Velasco, mi compañera del programa Apoyo Socioafectivo. Mi nombre es Felipe Bordalí, también soy miembro del equipo, soy psicólogo. Y estamos acá con Javiera Mena, psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con magíster en la Universidad de Chile, en psicología adulta. Y ella, trabaja en la Fundación Témpora. Hoy vamos a hablar de un tema súper contingente y necesario, que es el duelo. Un gran tema. Cuéntanos, Javiera, según tu mirada clínica, ¿cómo definirías el duelo? Súper. Primero indicar que el duelo es un proceso, ¿sí? Es un proceso normativo de adaptación ante una pérdida, en el fondo, es un proceso completamente saludable, normativo nuevamente, en el que las personas asimilan, elaboran una pérdida, ¿sí? Que comúnmente o tradicionalmente se piensa que es ante una pérdida de un ser querido, ¿sí? Pero también puede ser una idea más bien abstracta, por ejemplo, como el caso del duelo migratorio, en el que personas que han estado en situación de migración hacen un duelo del país que han dejado. También puede ser un duelo de una relación amorosa, ¿sí? Como un duelo de una amistad. De hecho, es bien lindo pensar el duelo también en una amistad, y que también es un dolor que es muy significativo en la clínica, como perder amistades. Como les comenté, es un proceso donde el sujeto se adapta ante esta pérdida y acepta en el fondo esta nueva realidad, ¿sí? Comúnmente se piensa que este es un proceso que dura de 6 meses a 1 año, que se está hablando de los tiempos en el fondo normativos, pero es muy importante indicar que cada persona lo vive de manera singular a sus propios tiempos, ¿sí? Puede haber duelos mucho más breves como duelos mucho más largos en el fondo. Ahora, para la psiquiatría y en el fondo es un indicador más bien clínico, se podría hablar de duelo patológico, por ejemplo, aquellos duelos que pasan esta temporalidad del año y hay un desarrollo de síntomas que clínicamente pueden ser muy graves, que en el fondo están cercanos a una depresión mayor, por ejemplo. Perfecto. Javiera, y respecto a las etapas del duelo, ¿nos podrías contar un poco como cuáles son las etapas que pasan cada una como de manera más concreta? Súper. Existen distintos modelos de etapas, pero uno que normalmente se trabaja en psicología es justamente de 5 etapas, ¿sí? Primero está la negación, ¿sí? Que es la primera etapa de un duelo donde hay una dificultad de la persona que está viviendo una pérdida en aceptar que esta pérdida aconteció en el fondo. Hay una negación de la realidad, ¿sí? ¿Cómo esto pasó en el fondo? También la negación se vive harto, sobre todo en la clínica, de pacientes que vivieron un duelo, un fallecimiento, un duelo que es emocionalmente significativo, pero no tienen ningún afecto. Esto uno podría pensar, que tal vez hay una negación de este duelo. Todavía en el fondo no comenzó este proceso. Luego tenemos la ira, ¿sí? Que es otra etapa del duelo. La ira normalmente es el momento donde aparecen sentimientos de agresividad o mejor dicho irritabilidad en torno al duelo, la sensación, por ejemplo, de injusticia, ¿por qué esto me pasa a mí? Este sentimiento aparece mucho, por ejemplo, en accidentes, de por qué mi mamá se fue en un accidente, por ejemplo, automovilístico. Aparece esta sensación de buscar también alguien que tenga la responsabilidad, un externo que tenga una responsabilidad ante esta pérdida.
esto me pasó porque esta otra persona cometió un error. También, por ejemplo, es muy frecuente ese tipo de sentimiento en la hora del duelo de una pareja, como villanizar al ex, como esto acabó porque él era una mala persona. Son en el fondo otros momentos que en el fondo aparece la rabia ante también en la persona que uno perdió también. Uh-huh. Luego tenemos el momento de la negociación, ¿sí? Otra etapa en el fondo y que apela más bien a todo el campo de las hipótesis en torno a este duelo. ¿A qué me refiero con eso? Cuando la persona empieza a tener preguntas y pensando en el fondo que podrían tener una implicación causal en este duelo. Si yo hubiese hecho esto antes, si esa mañana yo no hubiese salido con mi mamá, tal vez esto no hubiese pasado, tal vez si yo hubiese hablado antes con él, no hubiésemos terminado. Es todo el campo también de soluciones. Por ejemplo, como les comentaba, también el duelo puede ser de una abstracción, por ejemplo, de la salud. Personas que viven diagnósticos significativos, por ejemplo, el cáncer, y les dan un diagnóstico, por ejemplo, de que no hay un tratamiento y tienen meses de vida, aparecen estos pensamientos, bueno, pero si consigo el mejor tratamiento de esto, tal vez esto va a ser distinto. Es todo el campo de armar estrategias para resolver el duelo, pero con una patita en la negación del duelo, ¿sí? De no asumir que se va a pasar una pérdida. Y luego tenemos la depresión, que es la etapa más característica, claro, el rasgo principal del duelo, que es el sentimiento de tristeza en el fondo. Es totalmente normal que ese sea el sentimiento que predomina en un proceso de duelo ante una pérdida en el fondo, y aparecen síntomas muy parecidos a una depresión, ¿sí? Pero que nuevamente están en un curso normal de duelo. Por ejemplo, psiquiátricamente podemos hablar de la anedonia, que las actividades que uno consideraba placenteras dejan de ser placenteras. Cuesta ir al trabajo, cuesta ir al colegio, cuesta ir a la universidad, cuesta tener salidas sociales. Una motivación en general. Exactamente, es un cuadro más bien depresivo, cuesta levantarse a la cama, falta de energía. Y finalmente tenemos la aceptación, que también es un proceso, en el fondo, normativo de este proceso, que una vez que se atravesó todas estas etapas, el sujeto empieza a elaborar y aceptar que en el fondo la pérdida, ¿sí? Que en el fondo la nueva realidad que está viviendo. Yeah. Javiera, y dentro de un proceso de duelo, yo creo que es muy común lo que tú decías, como esta etapa de la ira, que se ve mucho, no solamente lo que decías tú recién, no solamente en una pérdida como un fallecimiento de alguien, sino que en relaciones de pareja, donde hay mucha rabia, donde hay mucha culpa, como... No sé, por ejemplo, si yo hubiese hecho esto, quizás no hubiese dejado botar mi relación y no hubiesen terminado conmigo, no sé. Claro. Pero mi pregunta es, desde tu experiencia, ¿cómo tú has ayudado a tus pacientes a poder manejar estas emociones intensas como la rabia, como la tristeza, la culpa dentro de un proceso de duelo? ¿Cuáles son como las estrategias o cómo lo has hecho tú? Súper, es muy buena pregunta. Bueno, principalmente, como les comentaba, tomando en cuenta que es un proceso normativo, la primera estrategia es una escucha activa, ¿sí? Yeah. Y esto no solamente en el fondo en la posición profesional del psicólogo, sino también como eventualmente la red de una persona que está viviendo cercana, que está viviendo un duelo. Lo primero es que hay que permitir el despliegue del discurso del sentimiento del proceso de duelo, en el fondo. El mismo hecho de que la persona habla de aquello que perdió ya tiene su alivio terapéutico, por decir, ¿sí? Hablar de las pérdidas ya es una primera estrategia en el fondo, y darle lugar a los sentimientos intensos, que normalmente también algo muy importante es que una persona en un proceso de duelo tiende a aislarse, ¿sí? Y estos sentimientos intensos que tú comentas también dan mucha vergüenza, ¿sí? El estado de tristeza profunda, los pensamientos de ira. Por eso se vuelve fundamental la primera estrategia, que en el fondo es la socialización del duelo, ¿sí? Posteriormente, y también dependiendo de la cualidad de las etapas que comentamos anteriormente, en la que se encuentra la persona, uno interviene, por ejemplo, los pensamientos de ira, la culpabilidad, el momento más bien depresivo, de sentirse responsable ante una pérdida. Uno lo que intenta en el fondo es desconsistir esos pensamientos tan totalizadores, salir de la escala de todo es blanco-negro a una escala más bien de grises. Y es importante en ámbitos de estrategia reflexiva, en el fondo, en la reflexión sobre la pérdida,
señalar de que hay variables que no están bajo el control de la persona que vive un duelo. O sea, el duelo no es evitable, ¿sí? Que en el fondo en la etapa de la negociación, de pensar que algo se puede evitar, es introducir justamente esto de la aceptación a la pérdida y que hay variables que no hay control. Uno no puede predecir un accidente, no puede predecir un diagnóstico, no puede predecir un fin de una relación, la muerte de un ser querido. Y creo que también es importante, me quedó la idea, que también es importante tanto como normalizar que se está viviendo un duelo, también normalizar las emociones que se sienten al vivir un duelo. O sea, de repente, no sé, me recuerda como conversaciones que hemos tenido con amigos, etcétera, con personas conocidas que están atravesando un duelo, y es como, no, pero no sientas pena, no, pero no te sientas culpable. Y en verdad creo que igual es normal sentirse culpable, como que es esperable, es parte del proceso. Entonces también normalizar un poco el hecho de sentirse así, como que es parte de una de las etapas del duelo para poder vivir un duelo de manera sana o adaptativa. Completamente, en el fondo pensar una resolución inmediata del duelo no tiene lógica en el fondo, porque justamente es un proceso. Y como les comentaba, dentro de la psicología, el duelo también, uno habla del trabajo del duelo. Y para trabajar el duelo hay que hablar del duelo en todas sus cualidades y tapar que alguien en el fondo no sufra puede ser incluso peor en el fondo. No poder descargar un afecto intenso puede justamente ser dañino para una persona. Sí. Bueno, tú nos comentaste acerca de un punto crucial del duelo, que es aceptar en el fondo la etapa que estoy viviendo, o aceptar que estoy dejando de vivir esa etapa, o estoy aceptando, ¿no es cierto?, que esa persona que era tan crucial para mí ya no está. En ese sentido, ¿qué papel crees que cumple la religión, la espiritualidad para este tipo de personas que están viendo esta etapa que puede llegar a ser tan complicada? Es muy interesante esa pregunta, porque se puede pensar que el proceso de duelo tiene una patita importante en lo colectivo, ¿sí? Por eso están los ritos, por ejemplo, del velorio, que en el fondo no solamente por una razón médica se hace el velorio, sino también por un tema cultural, de estar con un grupo de cercanos que están viviendo y compartiendo el duelo con una persona, ¿sí? Lo que saca a la persona, por ejemplo, que está viviendo el duelo, sentimientos como de soledad, está viviendo solo un duelo, es compartir el duelo, es socializar el duelo. Por eso también como estrategia es muy importante introducir en movimiento a las personas que están viviendo un duelo, sobre todo aquellas que están en una etapa muy depresiva, de incentivar que vuelvan a hacer sus actividades, que salgan con sus amigos, porque efectivamente tienden a aislarse, ¿sí? Entonces, en esa línea, la religión también y todos estos ritos justamente son símbolos que permiten elaborar mediante la cultura un duelo. Sí. Sí. Yo creo que también dentro de lo que decías tú, como dentro de los rituales, para poder sanar o para poder atravesar un duelo, que es parte fundamental, ¿cierto? Cada quien con sus ritos y con sus creencias, pero siempre como que uno necesita apoyarse en algo también. Y dentro del apoyo, de las redes de apoyo, creo que también es imprescindible eso. Y yo creo que muchas veces nos ha pasado que uno está acompañando a alguien en un duelo y no sabe qué hacer, no sabe cómo aportar, no sabe cómo ayudar. De hecho, hay muchas personas que a mí me han dicho, como amigos míos, no sé, como, no, es que yo no voy al funeral porque de verdad yo no sé qué hacer cuando voy al funeral de alguien, no sé cómo actuar, cómo abrazar a alguien, es muy incómodo. Entonces, aquí va mi pregunta, como, ¿qué consejo, o más que consejo, como alguna estrategia que tú podrías entregar como a las personas queridas de alguien que está atravesando un duelo, como que puede ser cualquier tipo de duelo? Yo siento que igual es como no solamente para la muerte, sino que cuando vemos a alguien, a un amigo, a un familiar que está como realmente devastado por una ruptura amorosa o por un fallecimiento de alguien, pero como ¿hay alguna estrategia que tú podrías entregar a esas personas para que puedan ayudar a un ser querido? Súper. Bueno, principalmente que no existe ninguna palabra mágica como de consuelo para una persona que está viviendo una pérdida. Y también como consejo en el fondo para aquella persona que quiera apoyar a una persona en duelo, es justamente permitirse escuchar la tristeza, ¿sí? La tristeza igual es difícil de escuchar, ¿sí?
también con ciertos límites. Si esta tristeza es tan intensa que ya estamos hablando de un cuadro clínico, por ejemplo, como una depresión mayor, claro, o sea, uno puede escuchar a su ser querido hasta cierto límite y en otro punto ya es necesaria una ayuda profesional de esa escucha, esa tristeza. Pero aquí, más que pensar que hay una manera de proceder ante una amistad, una red que está viviendo un duelo, es netamente la presencia, ¿sí? Permitir justamente esta escucha activa, movilizar justamente ser parte, por ejemplo, de aquella estrategia de volver a relacionarse con el mundo exterior, como les comentaba, se tiende a aislar, esta salida a tomar un café, a hablar ya es sanador, porque ya hablar del duelo tiene su punto de alivio. Incentivar a una persona que coma, por ejemplo, chequearle su estado anímico diario, ya son gestos en el fondo que están haciendo una gran ayuda en la medida que están sacando a esta persona de un proceso solitario de duelo, ¿sí? Acompañarla a ciertos ritos, por ejemplo, netamente en el fondo de que no hay una estrategia mágica, porque va muy en la línea de que el duelo no se tiene que resolver como instantáneamente porque es imposible y tampoco es saludable, ¿sí? Entonces, justamente también para la red también es un proceso. Sí. Ver en el fondo cómo este ser querido que está pasando por un duelo tiene que pasar por la etapa de su afecto hasta que en un momento ya elabore esta pérdida. Bueno, sí, estoy muy de acuerdo. Creo que ha sido muy atingente tus comentarios. Pero, bueno, hemos hablado o nos hemos puesto en la posición de una persona que está perdiendo o ha perdido recientemente como un familiar o ha perdido un momento, una etapa en su vida, ¿no es cierto? Pero ¿sientes que hay un plus por el hecho de que la persona, ¿no es cierto?, haya pasado por algún proceso de duelo anterior para enfrentar quizá un duelo más reciente? Interesante tu pregunta. Bueno, igual en el fondo cada duelo va a tener su cualidad singular. En el fondo no toda pérdida va a ser igual a la otra. Aquí, sin romper la confidencialidad clínica, una paciente me comentaba la diferencia de vivir un duelo de su hija a la diferencia del duelo de su papá. ¿Sí? Dicen, son duelos totalmente distintos. Entonces creo que es importante eso, de que en el fondo cada duelo es muy singular, como las personas son muy singulares y cada duelo va a ser muy singular también. Obvio. Pero efectivamente hay personas que tienen más trabajo en torno a la elaboración de la tristeza. Hay personas que en el fondo pueden ser justamente personas que ya llevan tiempo de terapia, por ejemplo, que de alguna forma tienen un nivel de, por decir, de autoconocimiento en torno a si yo me pongo triste, voy a aislarme, por eso voy a hacer esto otro. En el fondo efectivamente hay personas que conocen más bien su despliegue afectivo que otras. Por eso también es muy abrupto, por ejemplo, para la infancia vivir un duelo también, porque es primera vez que se enfrentan a, por ejemplo, un duelo a un ser querido, donde hay que justamente armar más ritos, armar más explicación en torno, y efectivamente, en la medida que uno crece, vive más duelo. O sea, la vida igual tiene en sí, parte del proceso de vida es duelo, en el fondo, y efectivamente uno va desbloqueando estrategias, y se conoce más, en el fondo, en cada duelo. Bueno, quería hacer como una última pregunta para ir cerrando, pero me gustaría que nos pudieras contar, Javiera, cómo nosotros podemos identificar, cómo las personas pueden identificar cuándo están viviendo un duelo de manera adaptativa o de manera esperada y cuándo ya empieza a ser como un duelo más patológico o más como en la línea de lo depresivo, como decías tú al principio. ¿Cómo poder identificar esa brecha que hay? Así como para ya lo que dijiste tú antes, como llega un momento en que es necesario pedir ayuda. ¿Cuándo es ese momento? Súper. Bueno, es que es netamente un criterio de cualidad, ¿sí? Porque en el fondo el cuadro clínico del duelo es muy parecido a la depresión, ¿sí? Aparecen justamente la falta de energía, la realidad pierde sentido, las cosas placenteras dejan de ser placenteras en el fondo, pero justamente o tiene un curso limitado de tiempo, ¿sí? Igual nuevamente depende de los tiempos personales de cada persona, pero cuando estos síntomas empiezan a interferir gravemente en el funcionamiento de una persona, ya hay que poner ojo. O cuando se posiciona en niveles extremos, por ejemplo, ya una tristeza que no te permite ni siquiera levantarte de la cama, ¿sí?
En el fondo es que cuando esta tristeza, estos signos normativos del duelo se tornan más bien en signos clínicos significativos. Por ejemplo, nuevamente una persona en el fondo que tiene una pérdida de sentido de la realidad, ya su realidad pierde sentido y aparecen sentimientos de culpa, ideación incluso suicida, ideas de culpa intensa, sentirse responsable ante una pérdida, todos estos afectos intensos y como totales en el fondo, ya son indicadores en el fondo y apunta más bien al límite también de la red, porque en el fondo cuando una persona está en el proceso de duelo, como comentamos, es un proceso colectivo, los amigos se movilizan, los familiares se movilizan, pero hay un punto donde estos sentimientos se transforman en síntomas en el fondo, y ya en el fondo la red ya no puede apoyar, queda corta. Y ahí es donde debe entrar un profesional en el fondo. Que ese punto yo creo que es súper importante. Como cuando ya la red de apoyo ya se está haciendo como que ya se está viendo como atada de manos. Completamente. Sí. Yo creo que esto sin duda es un tema que da para mucho. Y como decía Felipe en un principio, es un gran tema. Nosotros tratamos como de hacer como una síntesis entre los puntos más importantes o poder entregar como ciertas estrategias para que las personas puedan identificar cómo ayudar a un otro, cómo saber cuándo ya estamos atravesando por un duelo normal y estamos yendo como a un duelo más depresivo. Pero creo que ha sido como una muy buena conversación. No sé qué opinas tú, Felipe. No, agradecerte, Javiera. Creo que todos nuestros estudiantes van a tener un acercamiento no solamente teórico, sino que también clínico respecto a qué hacer frente a una situación de duelo, cómo identificar que estoy viendo un duelo normal versus un duelo patológico, y cómo acompañar quizá a seres queridos de ellos que puedan estar pasando por una situación similar. Así es que muchas gracias. Súper, gracias a ustedes por esta conversación también. Gracias.